directamente a Colombia con Estefanía, que nos trae el tema del momento, lo que pasa con la salud allí. Estefi. Darío, ¿cómo estás? Estoy en el Congreso de la República de Colombia. Primero, se hundió el proyecto de la reforma a la salud el día de ayer. 9 votos a 5 para hundir este proyecto. Ahora ya se conoce que el pacto histórico va a apelar esta decisión. Ya vamos a analizar qué significa esto. Por otro lado, el gobierno interviene otra prestadora de salud en nuestro país. Esta vez es la nueva EPS. Estas dos noticias, tú sabes, están totalmente interconectadas. Para eso tenemos a Andrés Forero, representante a la Cámara del Partido Centro Democrático. Congresista, bienvenido nuevamente a los micrófonos y pantallas de DNews, y arranquemos por favor esta entrevista. Bueno, son dos noticias mezcladas, una que responde a la otra, la actitud del presidente y qué va a pasar con la salud en Colombia. Bienvenido. Pues no sabemos, hay una gran incertidumbre de lo que vaya a pasar con la salud en Colombia por cuenta de lo que está manejando el gobierno nacional. Efectivamente, el día de ayer se hundió la reforma a la salud. Esa era crónica de un hundimiento anunciado. Desde el principio esta reforma había generado dificultades al gobierno, reventó su primer gabinete, hizo que salieran los 3 ministros que en cierta manera podían considerarse más de centro, como eran el ministro de Salud, el exministro de Educación Alejandro Gaviria, la exministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, y el ministro de Hacienda, que era el señor José Antonio Campo. Después, esa misma reforma implicó la ruptura de la coalición de gobierno en las discusiones en la Cámara de Representantes y finalmente se llevó por delante gran parte del capital político del presidente de la República. Nunca logró un consenso en pacientes, en médicos y en académicos, y el gobierno, por cuenta de su intransigencia, por cuenta de su dogmatismo, pues vio ayer cómo se hundía su proyecto. Pero el problema es la respuesta antidemocrática de parte del presidente de la República, que pues básicamente a la par que se estaba hundiendo en la Comisión Séptima del Senado la reforma, estaba básicamente tratando de implementarla a través de decretos y a través de intervenciones arbitrarias. Lo decía Estefanía al principio, ya hay una EPS intervenida desde el martes, que es Sanitas, que tenía un gran nivel de prestación de servicios de salud. Había una alta satisfacción por parte de los usuarios, superior al 80%. Realmente pues se había caracterizado durante los últimos casi 30 años en generar un buen servicio, y lamentablemente fue intervenida, con lo que implica una intervención aquí en Colombia, que es que cada vez que se interviene una EPS, en lugar de mejorar sus indicadores financieros y en lugar de garantizar una mejor atención a los pacientes, sucede todo lo contrario. Ha sucedido con gobiernos anteriores y sucede en este momento con una EPS que ya habían intervenido el año pasado, que se circunscribe en una región que es Antioquia y que ha tenido muy malos resultados. Y el día de ayer interviene en otra EPS, que es nueva EPS, donde el gobierno había hace muy poco logrado imponer prácticamente a la fuerza, doblegando a las cajas de compensación, chantajeándolas a una persona muy cercana a él, que es Aldo Cadena, pero duró muy poquito porque se atrevió a decir que los recursos de la salud no son suficientes en este momento en Colombia, una denuncia que se viene haciendo desde hace ya bastante tiempo. El gobierno, en lugar de tratar de resolver ese problema, lo que ha hecho es agudizarlo, y tristemente quienes van a terminar pagando las consecuencias de todo esto son los colombianos, y particularmente aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Eso lleva a mi segunda pregunta. Ya hay denuncias de que en Cúcuta esta mañana se cancelaron citas para los pacientes de Sanitas. ¿Qué puede pasar con los pacientes que en este momento están afiliados a las EPS, y cómo le respondemos a la gente que ahorita se está conectando a DNews, prende el noticiero y dice qué va a pasar con mi tratamiento de salud? Pues no, uno espera que haya continuidad, pero pues un poco la realidad de lo que han sido las intervenciones en Colombia de EPS pues muestran que se tiende a desmejorar. Por eso nos parece que es una decisión muy responsable de parte del gobierno nacional, que está tratando de implementar de facto su reforma a la salud por medio de decretos y por medio de este tipo de intervenciones arbitrarias. Porque si hubiera intervenido una EPS que prestara un mal servicio, que realmente tuvieran los pacientes, los afiliados, unas quejas significativas, pues y que no tuvieran satisfacción, pues uno lo entiende. Pero esta era una de las mejores EPS, y se siente en el país que esto es una retaliación, es una venganza del gobierno nacional a lo que estaba pasando en el Congreso, que es que se estaba hundiendo la reforma. Y nos parece muy triste que el gobierno pues haga ese tipo de acciones tan irresponsables, poniendo en riesgo, en el caso de Sanitas, 5.800.000 colombianos. Una pregunta y te dejo con Darío en estudio, que ya tienes el retorno, y es: en temas políticos, ahora me quiero meter netamente en el tema político. Si Gustavo Petro se está saltando lo que está pasando en el Congreso, porque la reforma se hundió, pero a pesar de que se hundió, él está implementando estas medidas a la fuerza. Se está prácticamente saltando el Congreso. Ahora es turno de quién para atajar medidas arbitrarias del presidente. Pues ya el Congreso frenó el proyecto de reforma, y hay que decir dos cosas. Este sistema nuestro, el sistema colombiano, como cualquier sistema en el mundo, requiere ajustes constantes, porque hay cambios demográficos, hay nuevas enfermedades que
que aparecen, hay nuevas tecnologías que obviamente hacen que los recursos cada vez, en cierta manera, pues sean más insuficientes. Entonces, eso es un tema que siempre va a ser una necesidad de que se requieren ajustes, y en el nuestro se requerían, pero no el salto al vacío que estaba tratando de dar el presidente de la República, tratando de refundar nuestro sistema de salud, que ha sido uno de los más costo eficientes, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Pero entonces, ante esa situación, pues el Congreso tiene además la potestad de presentar un proyecto de manera autónoma que busque ser un proyecto multipartidista que permita esos ajustes que se necesitan sin acabar con todo, sin refundar el sistema y sin dar saltos al vacío. Por otro lado, nosotros sí esperamos que ahora sean las Cortes las que en cierta manera surtan su función o cumplan su función como frenos y contrapesos. Yo creo que eso es muy importante que lo puedan hacer, y en este sentido pues hay evidentes contradicciones o evidentes en cierta manera arbitrariedades en lo que sucedió con estas EPS intervenidas por la superintendencia, y en ese sentido yo espero que las Cortes actúen y operen como un freno y un contrapeso a estas pretensiones arbitrarias de parte del presidente de la República. ¿Cómo le va, congresista? Lo saluda aquí Darío Mizrahi. Gracias primero por el tiempo con DNews. Lo que un poco se desprende de las medidas que está tomando Petro, incluso de una entrevista en la cual él planteaba en términos hipotéticos, bueno, si cae una EPS, se van liquidando una a una y termina viendo nos terminamos viendo que se liquidaron todas estas entidades que son prestadoras del seguro de salud allí en Colombia. Lo que ustedes ven es que detrás de esto hay un intento de una especie de estatización de hecho de la salud, que no quede ninguna entidad privada proveyendo servicios y seguros de salud. Realmente en este momento lo que está en riesgo es el tema del aseguramiento. Las EPS son las entidades promotoras de salud, que son las aseguradoras de nuestro sistema de salud. Muy posiblemente más adelante pueda ir por las prestadoras directamente, por las clínicas. Esperemos que eso no vaya a suceder. Pero sí, yo sí siento que aquí hay un tema de que están tratando de imponer de facto esa reforma a la salud. Hoy por hoy, con las intervenciones que ya ha hecho el gobierno, prácticamente está manejando el aseguramiento en salud de cerca de 25 millones de colombianos, de un total de 50, ya tiene en sus manos la mitad de la población colombiana en términos de aseguramiento en salud. El problema es que el gobierno no tiene la capacidad técnica para suplir lo que hoy están haciendo las EPS. Las EPS en Colombia han construido capacidades técnicas y administrativas durante 30 años y el gobierno pretende que de la noche a la mañana va a poder construirlas, y eso obviamente pues va a costar vidas humanas. Por eso lo que nosotros hemos dicho es que en el caso, por ejemplo, de EPS Sanitas, que había prestado un buen servicio durante todos estos años, lo que vaya a ocurrir con esos pacientes de aquí en adelante es responsabilidad del presidente de la República. Si se presentan muertos, va a ser responsabilidad de él, y él tiene que asumir esa responsabilidad ante las familias y ante la historia. Usted decía, congresista, que esperaban ahora la intervención de las Cortes. ¿Cuál es la potestad, a qué alcances tiene la potestad del gobierno para decir intervengo una entidad de este tipo? ¿En base a qué? Digo, ¿tan amplio es la discrecionalidad que tiene? Pues lamentablemente vemos que están utilizando de manera política y arbitraria la Superintendencia de Salud. En el pasado ha habido intervenciones, ha habido liquidaciones de EPS, pero se había seguido un debido proceso. Y aquí, a nuestro juicio, evidentemente hay una violación de un derecho fundamental, que es un debido proceso. Así que yo me imagino que quienes fueron despojados del manejo y administración de esta EPS Sanitas, pues naturalmente van a recurrir a los estados judiciales, seguramente a través de una tutela, porque se les vulneró el derecho constitucional del debido proceso. Hay evidentemente unas cosas que son protuberantes. Por ejemplo, en la resolución de intervención hablan de indicadores de otra EPS hablando de Sanitas. Adicionalmente hablan de que supuestamente tienen deudas por 2 billones de millones, algo que no tiene ningún sentido. Entonces, todo ese tipo de cosas, la precipitud con que hicieron esa intervención, yo creo que finalmente va a hacer que el gobierno pues pueda perder en los estados judiciales y otra vez se revierta esa decisión de intervención. Sin embargo, están generando una gran incertidumbre y, como decía antes Estefanía, pues eso termina afectando en última instancia a los pacientes, porque ante el temor de que Sanitas, como ha ocurrido con otras EPS intervenidas, no vaya a pagar oportunamente las prestaciones de salud, pues seguramente muchas clínicas van a empezar a frenar los servicios que le están prestando. Entonces eso obviamente es muy preocupante, y sobre todo para los pacientes crónicos.
Claro. Última de mi parte, congresista, agradeciéndole de vuelta por su tiempo y breve. ¿Habrá alguna respuesta de ustedes en el Congreso más allá de lo que hagan las Cortes? Pues no, lo que puede hacer el Congreso obviamente es hacer un ejercicio de control político. Ya estamos en este momento presentando con otros congresistas una proposición para traer al superintendente y que le dé la cara al Congreso y le dé la cara al país sobre lo que consideramos que es una decisión arbitraria. Y como decía antes, pues seguramente presentaremos un frente de partidos, un proyecto de ley sencillo que busque ajustes sin dar saltos al vacío. Muchísimas gracias, representante a la Cámara Andrés Forero, por haber estado con nosotros aquí estos minutos de su tiempo en DNews analizando este importante tema para el país. A ustedes muchas gracias, un saludo para todos. Regreso contigo, Darío, en estudio para que sigas analizando esta importante noticia para Colombia. Como puedes ver, hay de dónde cortar. Gracias, Steffi, gracias, congresista. Bueno, interesantísimo y a seguir muy de cerca la evolución y sobre todo lo que responda la justicia a estas medidas. Claro que sí, Darío. Un abrazo, ya nos vemos en breve.